El 5 de marzo de 1179, comienza el Tercer Concilio de Letrán. Se celebró en Roma, teniendo como sede la Basílica de San Juan de Letrán, y desarrollándose en 3 sesiones durante el mes de marzo de 1179. Está considerado por la Iglesia Católica como el 11º Concilio Ecuménico, y el tercero de los celebrados en Occidente. Fue convocado por el Papa Alejandro III, y como fruto de sus 3 sesiones, se promulgaron 27 cánones. Estos son los más importantes, aprobados en el concilio. Canon número 1, en la elección papal solo participarán cardenales, siendo necesarios para una elección válida el voto de al menos 2/3 de los electores. Si se proclamase papa un candidato sin dicha mayoría, tanto él como sus partidarios, serían condenados a la excomunión. Canon número 2, la anulación de las ordenaciones realizadas por los antipapas Víctor IV, Pascual III, y Calixto III. Canon número 3, establecer la edad mínima de 30 años para ser consagrado obispo, y de 25 años, para acceder a funciones pastorales. Canon número 4, la regulación del tren de vida de los prelados. Canon número 5, la prohibición de ordenar clérigos, sin los correspondientes medios de subsistencia. Canon número 7, la prohibición de exigir pago por dar la bendición, administrar los sacramentos, o enterrar a los difuntos, es decir, la prohibición de la simonía. Canon número 9, la revocación a las órdenes militares de los templarios y de los hospitalarios, de la observación de regulaciones canónicas. Canon número 10, la prohibición de aceptar, mediante pago, nuevos miembros en los monasterios, condenando al que lo hubiera admitido, con la privación del cargo. Canon número 11, la prohibición a los clérigos de que recibieran a las mujeres en sus casas, o para frecuentar los monasterios de monjas, es decir, prohibición del nicolaísmo. Canon número 18, el establecimiento en cada iglesia catedral de un beneficio, que permita a un maestro encargado de la enseñanza gratuita de los clérigos y a los estudiantes pobres. Canon número 19, la excomunión para los que recibieron contribuciones en las iglesias, y de los clérigos sin el consentimiento del clero. Canon número 20, la prohibición de los torneos. Canon número 24, la prohibición de facilitar armas a los sarracenos, bajo pena de excomunión. Y canon número 27, la exhortación a la cruzada contra los albigenses, y excomunión a los valdenses. El 5 de marzo de 1770, en Boston, soldados británicos contienen un disturbio provocando la muerte de 5 civiles, conocido como la Masacre de Boston. Este hecho es considerado como el comienzo de la lucha por la independencia de Estados Unidos. Esto ocurrió en la noche del lunes 5 de marzo de 1770. La tensión ocasionada por la ocupación militar de Boston se incrementó tras los disparos. Un grupo de soldados dispararon contra un disturbio que protestaba contra la subida de impuestos por parte de la metrópoli Inglaterra. John Adams diría más tarde que, tras la noche de la masacre de Boston, comenzó el deseo de independencia de los Estados Unidos de América. El incidente comenzó cuando un joven aprendiz de un fabricante de pelucas llamado Edward Garrick se acercó a un oficial de la casa de aduanas solicitando un pago de su maestro. Cuando el aprendiz, siendo ignorado, se volvió ruidoso en sus demandas, un centinela británico sacó al joven del edificio y lo golpeó. Garrick, furioso, volvió con un grupo de colonos, y arrojaron al centinela bolas de nieve, hielo y basura. El 5 de marzo de 1878, en República Dominicana, Cesáreo Guillermo y Bastardo inicia su primer mandato como presidente. Cesáreo Guillermo y Bastardo nació el 8 de marzo de 1847, fue abogado y político dominicano, presidente de la República Dominicana en 1878, y en 1879, como presidente constitucional. Siendo el gobierno de Buenaventura Báez muy impopular, este dio a la huida el 2 de marzo de 1878, después de haber retenido los sueldos de los empleados públicos. Por tal motivo la presidencia quedó vacante, y se produjo 2 movimientos revolucionarios paralelos, uno encabezado por Cesáreo Guillermo y Bastardo, en la ciudad de Santo Domingo, y otro por Ignacio María González Santín, en Santiago. Ignacio María González tomó posesión en Santiago, aunque las tropas de Cesáreo Guillermo ocupaban Santo Domingo. Poco después se realizaron elecciones presidenciales, siendo ganadas el 27 de febrero de 1879, por Cesáreo Guillermo, líder del Partido Rojo. Su único opositor, el general Manuel Altagracia Cáceres, había sido asesinado días antes de las elecciones. El 5 de marzo de 1904, en Buenos Aires se funda el Club Atlético San Telmo. Juan Ambrosio Pantarotto, el 5 de marzo, fundó el San Telmo Fútbol Club. Aquel grupo de amigos que acompañó a Pantarotto se reunía en una vieja casona de la calle Paseo Colón al 1400, lugar donde funcionó la primer sede.
Desde ese entonces, y durante los primeros años, jugó en distintas canchas ubicadas en la dársena, hoy Puerto Madero. El primer estadio propio, estuvo ubicado frente al actual edificio del diario Crónica, en Azopardo y Garay. La leyenda de sus colores es bastante particular, el primer juego de camisetas fue azul y blanco, el mismo se utilizó en el primer partido oficial disputado entre lluvia y barro. Aquellas camisetas, al lavarlas se destiñeron, y el azul cubrió el blanco quedando el tono azul celeste hasta nuestros días. En 1916, gana su primer campeonato, por entonces llamado Segunda División, y asciende a Intermedia, y en la década del 20, pasó a llamarse para siempre Club Atlético San Telmo. El 5 de marzo de 1929, en Chile, se funda la aerolínea LAN Chile. LAN fue fundada oficialmente el 5 de marzo de 1929, por el gobierno de Chile, bajo el nombre de Línea Aeropostal Santiago-Arica. Su fundador fue el comandante Arturo Merino Benítez, de quien toma su nombre el aeropuerto de Santiago. Unos días antes, el 26 de febrero de 1929, se habían iniciado los vuelos entre Santiago y Arica, para el transporte de correspondencia y periódicos. Desde el 21 de enero del mismo año, se habían iniciado los vuelos exploratorios. Merino Benítez recibió la autorización del entonces presidente de la República de Chile, Carlos Ibáñez del Campo, para crear una empresa de transporte aéreo nacional, que sería operada por el Ejército de Chile. La aerolínea estaría destinada a captar, por una parte, las preferencias del público viajero por sobre el transporte camionero, el ferrocarril o el marítimo, y por otra, a preservar los derechos del transporte y uso del espacio aéreo chileno, el que por esos años era solicitado para el uso comercial por algunas compañías aéreas extranjeras. El 5 de marzo de 1960, el fotógrafo Alberto Korda toma la famosa fotografía al revolucionario argentino-cubano, Ernesto Che Guevara. La foto es conocida como Guerrillero Heroico, o simplemente como Che Guevara, es una fotografía en la que aparece Ernesto Che Guevara con boina negra mirando a lo lejos. La foto fue tomada el año 1960, por el fotógrafo cubano Alberto Díaz Gutiérrez, más conocido artísticamente como Alberto Korda. Posteriormente, fue editada, para generar una igualmente famosa imagen en dos colores, generalmente en blanco y negro, en la que se contrastan los rasgos del rostro. Dicha imagen, fue creada por el artista irlandés Jim Fitzpatrick. Finalmente, un pintor plagió la imagen creada por Fitzpatrick, y con ella imitó el estilo del también famoso cuadro de Marilyn Monroe de Andy Warhol. La fotografía del Che Guevara, fue tomada durante el entierro de las víctimas de la explosión de la Cobre, y fue publicada 7 años después. El Instituto de Arte de Maryland, la denominó la foto de Korda, la más famosa fotografía e icono gráfico del mundo en el siglo XX. Esta imagen empezó a hacerse famosa unos 7 años después, tras la muerte del Che en Bolivia. El editor italiano Giangiacomo Feltrinelli, se hizo con los derechos para publicar el diario del Che en Bolivia, e imprimió la imagen en un gran póster. Feltrinelli había conseguido de Korda imágenes del Che unos meses antes de su muerte, imágenes que fueron usadas para imprimir gran cantidad de pósteres en octubre de 1967. Una versión modificada del retrato, ha sido reproducida en diversos medios. Korda nunca exigió derechos de autor, debido a que compartía los ideales de Guevara. Sin embargo, Korda reclamó una vez sus derechos, para evitar que la imagen fuese usada en un anuncio de vodka. Korda era un convencido comunista, y no permitió que se comercializase con la imagen. Los gráficos de Fitzpatrick fueron usados en una pintura de Andy Warhol, con el mismo proceso gráfico que ya había empleado en unos retratos de Marilyn Monroe. Sin embargo, esta imagen es en realidad una falsificación hecha por Gerard Malanga. Cuando Warhol se enteró del fraude, muy astutamente autentificó la copia, y con ello se embolsó todos los derechos de su uso. Desde entonces, la imagen ha aparecido en incontables pósteres, camisetas, tazas, pegatinas, generando una nueva estética a seguir por el hombre revolucionario. El 5 de marzo de 1998, la NASA anuncia el descubrimiento por parte de la nave lunar Prospector, de agua en forma de hielo, almacenada en cráteres de los dos polos de la Luna. Hasta el año 2009, se debatió en la comunidad científica la posible existencia de agua en la Luna. El ambiente selenita hace casi imposible la presencia de agua, a no ser en forma cristalizada microscópica en las rocas. La existencia de agua líquida es prácticamente imposible, ya que en la mayor parte de la superficie lunar, por momentos la temperatura asciende mucho. Esto y la falta de una atmósfera, implican que toda agua expuesta al ambiente lunar típico, se sublime y que sus moléculas se fuguen al espacio. Sin embargo, dos descubrimientos, uno en 1996, por parte de la sonda Clementine, y otro en 1998, debido al lunar Prospector, detectaron imprevistas presencias de hidrógeno en los polos lunares. El lunar Prospector fue una sonda espacial destinada al estudio de la superficie de la Luna,
lanzada desde Cabo Cañaveral el 7 de enero de 1998. El 5 de marzo de 2013, en Venezuela, el vicepresidente Nicolás Maduro asume la presidencia de la República, tras el fallecimiento de Hugo Chávez. Nicolás Maduro Moros, nació el 23 de noviembre de 1962, es político, diplomático y dirigente sindical. Durante la enfermedad del presidente Hugo Chávez, Maduro asumió la presidencia de Venezuela. Tras las elecciones de 2012, el mal estado de salud de Chávez le impidió tomar posesión del cargo el 10 de enero. Sin embargo, siguió en el cargo hasta su fallecimiento, ocurrido el 5 de marzo de 2013. Al morir Chávez, Maduro asumió la presidencia 3 días después. Ante esta situación, personalidades nacionales e internacionales denunciaron que, según lo establecido en el artículo 233 de la Constitución, no debía ser el vicepresidente Maduro quien asumiera el cargo, sino Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional. Sin embargo, el 8 de marzo de 2013, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia lo declara presidente encargado. Posteriormente, Maduro fue proclamado presidente de Venezuela tras las elecciones presidenciales del 14 de abril de 2013.